Bienvenidos a la edición 2020 del Congreso Internacional de Economía y Gestión, que cada año realiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En el marco del mismo, el Centro de Modelos Contables, integrante de la sección de investigaciones contables dentro del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, en forma conjunta con la Cátedra de Teoría Contable a cargo de la profesora Suárez Kimura, viene a plantear un espacio interdisciplinario en el cual los alumnos de los primeros años puedan identificar la estrecha relación existente entre la docencia, la investigación y la extensión. A tales fines, hemos preparado una presentación en dos bloques. El primero de ellos, que abordará la temática la incertidumbre en la exposición de estados contables, estará a cargo de dos expositores. El doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Económicas, subárea Contabilidad, contador público Walter René Chiquiar, y el contador público de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Pol. En segundo término, la presentación está preparada por la doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Luisa Fronti de García, en forma conjunta con la doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad, Elsa Beatriz Suárez Kimura, quien se desempeña como subdirectora del Centro de Modelos Contables y como profesora a cargo de la Cátedra de Teoría Contable, en el marco de la cual se proponen estas actividades. El tema por ellas elegido se refiere a los recursos de acceso abierto en investigación contable que pueden ser consultados por los alumnos en el marco de la biblioteca digital de nuestra facultad. Cualquier consulta o comentario que quieran hacernos llegar luego de ver las exposiciones, pueden remitirlas a ceconta@fce.uba.ar o bien visitar la página del centro cuyo acceso está consignado: www.economicas.uba.ar/ceconta. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, mi exposición va a estar basada en un texto de García Casella que fue publicado en la revista Contabilidad y Auditoría en el 2008 y que tiene el nombre de Las incertidumbres normales y los informes contables financieros. Bueno, en aquella oportunidad él trabajó sobre un texto de Matesich, en el cual estaba basado en los trabajos de Christensen y Feldham, que señalaban la importancia de considerar la incertidumbre respecto a los informes contables financieros y gerenciales a partir del aporte del espacio probabilístico y los trabajos sobre la economía de la información. Así las cosas, lo que revisó ese trabajo de Casella fue la existencia de incertidumbres normales en todos o casi todos los estados que componen los estados de situación financiera, la necesidad de no abandonar el criterio de superar la incertidumbre mediante métodos variados de estimación propia de la disciplina contable y diferenciar las incertidumbres normales de las contingencias, evitando considerar estos conceptos como equivalentes, ¿no? Y para ello, él trabajó con una serie de autores, básicamente en dos períodos. Por un lado, los trabajos de la incertidumbre propiamente dicha, que estuvo con autores en el periodo 1921 a 1997, y luego lo que serían dentro de lo que es la incertidumbre respecto del futuro. Ahí trabajó con textos que van desde 1883 hasta 1993. En total, unos 20 autores. Como decíamos que él trabajó sobre la idea de un trabajo de Matesich,
que le resultó interesante, y bueno, para ello, revisando el volumen 1 particularmente de Christensen y Feltham, que es del 2003, ahí encontraron que, por un lado, la contabilidad es una fuente de información a través de los sistemas contables y los informes contables. Luego, él recoge como superador los trabajos sobre economía y la incertidumbre, y a partir de allí pide renovar un poco el pensamiento de los investigadores científicos en contabilidad, no tanto en el tema economicista, que parece prevalecer y ubica la contabilidad como definidora de riqueza, ingreso en la macro y micro contabilidad exclusivamente económica, pero si referirse a los informes contables financieros, uno puede superar esta noción, ¿no? Indudablemente, el trabajo superador de Christensen y Feltham, en opinión de García Casella, demuestra un esfuerzo de estos autores para demostrar lo que hace la contabilidad para informar en los mercados de capitales y de productos, contabilidad financiera, y en la vida interna empresarial, lo que es el impacto de la contabilidad gerencial. Un poco nosotros señalábamos o consultábamos, tratamos de indagar qué pensaba García Casella respecto de la incertidumbre, y entonces él ahí en ese texto nos indica que cree que la incertidumbre es una cuestión fundamental en toda la contabilidad, pues es un resultado de la incertidumbre acerca de la acción de los seres humanos sujetos a la actividad contable. Este es un concepto muy interesante, creo que es para tenerlo en cuenta. También, además de los autores extranjeros, él revisó el trabajo del prestigioso autor Fowler Newton en el periodo 1982 a 2004, digamos, en las distintas ediciones de lo que fue el texto de cuestiones contables fundamentales. Y a partir de ahí él va demostrando, digamos, cómo evolucionó, en palabras de este autor, este concepto. Así él destaca que en 1982 trata el tema como incertidumbres, señalando que en realidad el conocimiento seguro y claro de los acontecimientos comunicados en los estados contables en realidad solo se da en algunos rubros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los rubros, ya sean activos como pasivos, tienen asociadas incertidumbres típicas, le denominan. En la segunda edición de 1991, el autor, Fowler Newton, dedica un capítulo entero al tema de incertidumbres y contingencias, estableciendo una diferencia entre ellas. Es decir, que ahí ya plantea que incertidumbres no sería lo mismo que las contingencias. Según este autor, hay incertidumbres normales que deben ser sujetas a obtener aproximaciones aceptables. Y luego, respecto al concepto de contingencia, afirma que hay consenso en que la existencia o la evaluación de un activo o un pasivo es contingente cuando depende de que se concreten o no uno o más hechos futuros e inciertos a la fecha de medición. Entonces pareciera ser que aquí se está refiriendo al concepto de activos y pasivos contingentes que uno observa en normas internacionales, es decir, hechos inciertos, ya sea que son obligaciones que han tenido lugar, pero cuya medición no es fiable y entonces no puedo revelarlas, no puedo registrarlas, reconocerlas, y otras obligaciones que son inciertas, es decir, no son ni remotas ni probables, y entonces, en la medida que tengan esa categoría, deberían ser informadas en notas. Y entonces, bueno, acá es donde aparece también una diferenciación que hace este autor, en donde diferencia las incertidumbres normales, que son esos hechos o esas incertidumbres típicas que se asocian a los rubros,
y las incertidumbres excepcionales, en términos de este autor, que vendrían a ser las contingencias. Entonces, las contingencias, es decir, las incertidumbres excepcionales, serían contabilizadas activos y pasivos inciertos cuando esas contingencias caigan en la categoría de probables y cuantificables. En la edición del 2001 desaparecen digamos, los capítulos de las ediciones 91 y 96. Vale aclarar que la propuesta de julio 91 fue reiterada en la edición de 1996, ¿no? Y decíamos que en la edición del 2001 desaparece el tema de incertidumbres normales y parecería subsumir todas las incertidumbres en contingencias, incorporando de alguna forma la probabilidad y afirmando que probable es algo razonablemente esperado o creído sobre la base de la evidencia disponible o de la lógica, pero respecto a la cual no hay certeza o prueba. Por supuesto, en la edición del 2004, él mantiene esta misma posición, ¿no? Todo lo afirmado en el 2001. Luego el autor nos desarrolla una serie de comentarios sobre cada uno de estos autores que él revisa, en los cuales podemos recuperar, por ejemplo, lo que hace Frank Knight en un texto de 1921, en donde se destaca García Casella que por un lado la actividad humana, incluida la contable, es impredecible, entonces, y que no hay seguridad en muchos temas de la tarea contable, y parece que casi todos son vinculados a las variaciones patrimoniales, ¿no? Luego, por ejemplo, Canning en un texto de 1929 señalaba que la dificultad de medición de costos conjuntos y sus componentes por las incertidumbres presentes y futuros, hay una inexistencia de información y evidencia de soporte acerca del valor nominal o precio. Por supuesto, en 1929 estamos cercanos o ya en ámbito del crack de la bolsa, ¿no? El costo económico de producción marginal existe solo en la mente del economista y ni en el mercado hay evidencia objetiva confiable del producto marginal que señalan los economistas. Bueno, para traer algo que de alguna manera es bastante citado, Keynes, un texto de la década del 30, señalaba que la estimación de variaciones patrimoniales para 5 o 10 años tienen poca base y resulta insuficiente o nula. Y por otro lado, señalaba que varios ejemplos diversos puntualizan la incertidumbre acerca de los resultados de las inversiones en el futuro. Es decir, que lo interesante de este trabajo es que García Casella repasa prácticamente en un periodo de 100 años la opinión de 20 autores, arrancando en el siglo XIX, 1883, para adelante. En 1883, por ejemplo, él recupera un texto de Gutiérrez sobre la contabilidad, donde aparece el concepto de que frente a la incertidumbre en los rubros de los estados contables financieros, la prudencia aconseja elegir los valores menores, ¿no? O sea, esto de costo mercado menor y el principio de prudencia en 1883. Estos criterios, señala Gutiérrez en 1883, debieran ser expuestos. Consideremos también que los balances hasta 1914, 15, por ahí tenían una sola página, 2 páginas, no había notas, esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, este autor ya señalaba eso. Bueno, un poco como conclusión, porque digamos, tema de tiempos, García Casella lo que señala es que como posibles soluciones al tema de incertidumbres normales y los informes contables, él señala, considerando no solo los informes contables financieros, sino también los gerenciales, que hay que tener en cuenta los aportes del espacio probabilístico y los trabajos sobre la economía de la información. Y en función de esta investigación,
Él señala que se deberían considerar básicamente 4 conclusiones interesantes. Una, incorporar una leyenda que exprese con claridad que las cifras numéricas no expresan exactitud de medición, sino estimaciones frente a incertidumbres normales. Es decir, si bien entre las cualidades de la información se habla de aproximación a la realidad y no exactitud, en el tema de aproximación a la realidad no está exactamente incluido este concepto. No solo que se aproximan a la realidad, sino que además se tienen incertidumbres normales que afectan esas cifras. Como segunda conclusión, él indica que señala en la nota número 1, entendemos en las primeras notas, deberían expresarse los criterios de estimación utilizados en cada rubro. Es decir, él está hablando no las políticas de medición, podría ser que dentro de las políticas de medición uno lo analizara, sino que destacar cuál es el estimador. Recuerden que Mateschitz, una de las críticas que hace es que las cifras contables no son acompañadas de el error en la medición, ¿no? O sea, información que pudiera ser interesante. Al respecto, en contabilidad no monetaria, nosotros observamos algunos sistemas contables que al lado de cada medición se informa el error que tiene esa medición, en un porcentaje, etc. Como tercer conclusión, señala que en vez de una cifra única, indicar un rango. Bueno, esto tiene que ver con digamos, los números borrosos, ¿no? Pensemos que la parte que puede ser afectado, si bien uno da un número puntual, en tanto en cuanto esté afectado por incertidumbres, ese número se movería y no sería una cifra exacta. Y entonces él cree que dando un rango, bueno, tal medición, las cuentas por cobrar, como mínimo tanto y como máximo tanto. Y por supuesto, también señala como cuarta y última conclusión que en vez de una cifra única, sin la aclaración, se podría indicar la probabilidad respecto a esa cifra. Tanto lo del rango como indicar la probabilidad de ocurrencia de esa cifra son recomendaciones que están extractadas del American Accounting Association. Bueno, hasta aquí fue, creo que es un interesante trabajo que yo recomiendo revisar. Está en la revista Contabilidad y Auditoría del 2008, es la número 14, si no me equivoco, sí, de diciembre de 2008. Bien, muchas gracias. Cualquier duda, bueno, ahí aparecerá mi correo electrónico al cual pueden enviármela. Gracias. Hola a todos, gracias Walter. Y siguiendo con la temática principal de la charla que estamos teniendo, que es la incertidumbre en los estados contables, en mi caso voy a estar exponiendo sobre un rubro en particular, que es el rubro de cuentas a pagar, analizando el circuito de pagos de una compra y destacando los potenciales problemas que puede llegar a haber en el proceso de control previo al pago en este momento de tanta incertidumbre como la pandemia. La charla va a estar basada, una parte de la charla va a estar basada en la bibliografía de Fowler Newton, Contabilidad Básica, sexta edición. Y antes de avanzar con el tema en general, permítanme hacer unas pequeñas consideraciones generales, sobre todo con la palabra pagos. En una primera instancia, digamos, por supuesto que se asocia a la palabra pagos con la cancelación de deudas asumidas con anterioridad. Esto está vinculado, de alguna manera, fuertemente vinculado con la definición de pasivo, que debido a un hecho ya ocurrido, el ente está obligado a dar o a hacer. Como estamos viendo pagos, en este caso está obligado a dar sumas de dinero, ¿sí? Pero más allá
que yo adelanté, digamos que vamos a estar analizando el circuito de pagos de una compra, esta obligación de dar sumas de dinero no está solamente vinculada a un circuito de compras, sino que también puede estar vinculado al pago de las cuotas de un préstamo, al pago de cargas sociales hacia algún organismo impositivo, el pago de sueldos hacia los empleados del ente, y en una segunda instancia, en una segunda relación, también lo podemos vincular al circuito de pagos con el ciclo operativo del ente, ¿sí? Nosotros acá recordemos que este ciclo operativo está distribuido en dos grandes flujos. El primero, que es el flujo de bienes, vinculado más a la compra y la venta de ese bien, o sea, la entrega y la recepción. Y por el otro lado, el ciclo operativo está vinculado al circuito financiero del ente, que es el cobro o el pago de esa mercadería que compré o de esa mercadería que vendí, ¿sí? Y por último, y no por ser el último, quizás es el de menos importancia, sino que acá hay un gran interés por parte, no, si nosotros hacemos el análisis con la mirada puesta en el acreedor, en esa persona que está interesada en que se ejecute el pago, observamos un interés inmediato en la pronta cancelación del mismo, ¿sí? O sea, no quiero detenerme en decir en la cancelación anticipada de ese pasivo, sino decir que se haga en el momento oportuno, ¿sí? O sea, si hubo un acuerdo entre el comprador y el vendedor y se negoció que la compra tiene que ser pagada en 15 días, que no haya por factores externos propios a la actividad económica demoras en ese cumplimiento del pago, ¿sí? O sea, es algo de lo que vamos a estar charlando y viendo cómo es que puede ser atravesado esto, ¿sí? Por supuesto que si hablamos de pagos, es importantísimo hablar de la documentación de respaldo de esos pagos, y vinculado a eso, el autor lo que señala, y más trayéndolo quizás a la modernidad o más trayéndolo a la actualidad, rescato dos cosas nada más que dice él, que muchas veces se asocia o se puede asociar un pago a los débitos bancarios correspondientes, ¿sí? O sea, se puede identificar quizás en un extracto bancario, en un movimiento bancario, esa transferencia, ese número de transferencia, y eso puede servir como comprobante del mismo. Y por el otro lado, hace hincapié en las órdenes de pago, ¿sí? O sea, las órdenes de pago es un paso anterior, o sea, es ese comprobante interno, ese comprobante que se emite dentro de la compañía, que viaja de un sector al otro, que luego lo vamos a estar viendo, que tienen que estar debidamente autorizados, ¿sí? O por otro lado, la documentación, digamos, que justifique de alguna manera la salida de efectivo o la salida de fondos, ¿sí? O sea, detenernos en la documentación de respaldo en estas tres particularidades. Quizás ver cómo está atravesado hoy por hoy ese circuito de pagos o ese comprobante de pago por la tecnología, ¿no? Que está atravesado por quizás solamente un movimiento en el débito de una cuenta. Y por otro lado, ver cómo la importancia del control interno dentro del circuito de pago con la emisión o la autorización de las órdenes de pago. Después me gustó esta pequeña mención que él hace, por eso digamos, está entre comillas, porque está copiado textual. Él
habla de la contabilización, digamos, habla de un momento en particular, ¿no? O sea, cuando hay hay un diferimiento entre la contabilización de los pagos y la emisión de las órdenes de pago. ¿Sí? O sea, cuando eso se separa, ¿no? Cuando, digamos, hay de alguna manera una diferencia temporaria entre la emisión de esa orden de pago y la posterior contabilización de la misma, el área que contabiliza esos pagos, que es muy probable que sea el área que luego dé la autorización para que esos pagos sean efectivos, tiene que tener mucho control en lo que él recomienda, la secuencia numérica, ¿sí? Y cómo esta tiene que ser verificada sí o sí por la entidad contable, digamos, por el área contable dentro del ente. Y por supuesto que también habla de, digamos, que para que esto sea efectivo, los números del documento, digamos, los números de estas órdenes de pago, dice, debieron ser puestos por un programa de computación fiable o mediante imprenta. ¿Esto qué quiere decir? Que esa orden de pago, nadie, digamos, dentro del área de contaduría, nadie podría estar aceptando una orden de pago que se vea alterado la secuencia numérica, o nadie podría estar aceptando una orden de pago en la cual, pienso yo, no sé, esté escrito a mano o borrado y escrito a mano la secuencia numérica, ¿sí? Porque sobre todas las cosas, esa orden de pago, como vimos, permítanme ir un pasito hacia atrás, esa orden de pago es uno de los documentos que respalda el pago. Con lo cual, verlo adulterado hace que el mismo se caiga, digamos, que ese pago se caiga. Y en consecuencia, lo que hace es que se demore el mismo, ¿sí? O sea, y el acreedor se vea perjudicado por digamos, por esta falta grave de adulteración de un documento, ¿sí? Yo acá me animé a poder hacerlo de una manera muy sencilla, un pequeño circuito de pago de compras, en la cual lo primero, digamos, cómo es que nace este circuito de compras, o sea, este circuito de pagos de compras, con la emisión de la factura del proveedor, ¿sí? O sea, cuando el proveedor emite el comprobante, digamos, que contablemente, digamos, nosotros estamos teniendo un comprobante, digamos, una factura que es tipo original, ¿sí? Ese comprobante, hoy por hoy, es muy difícil que llegue de la mano junto con el remito al lugar de entrega de la mercadería, ¿sí? O sea, es muy probable que en realidad esté viajando por dos lugares diferentes, ¿sí? O sea, que el remito, que es el que debería acompañar a la factura, esté viajando hacia el área de entrega de la mercadería, y a través de un correo electrónico, que es lo más común hoy por hoy, a través de un correo electrónico esté viajando la factura hacia el área de compras, ¿sí? O sea, hoy por hoy emitir el comprobante, imprimirlo y acompañarlo abrochado de la manera tradicional, ya cualquiera podría pensar que eso es algo completamente antiguo. Tercero a esto, cuando se recibe ese correo electrónico, el área de compras lo que debería hacer es verificar si el importe de esa factura coincide con el presupuesto, digamos, ¿no? O sea, si coincide con la orden de compras o si coincide con el presupuesto del proveedor.
En el caso de que estas dos cosas de cierta manera machen, digamos, en estas dos cosas se coincidan, es ese área de compras el encargado de emitir la orden de pago. ¿Sí? O sea, ellos hacen los controles pertinentes y emiten esta orden de pago. Por supuesto que esta orden de pago se envía hacia el área de tesorería o el área de contaduría, y acá siempre hay como un problema, ¿no? O sea, a veces el área de compras verifica que el presupuesto coincida con la factura, y con ese proceso de verificación transmite esos dos archivos hacia el área encargada de hacer la orden de compra, pero bueno, digamos, es un detalle quién está emitiendo la misma. Lo importante de esto es que, si todo sale bien, con la emisión del área de la orden de compras y el envío de tesorería lo que va a estar haciendo es chequear la orden de pago y que esa orden de pago tenga una relación, digamos, que coincidan todos los datos con el comprobante que ha enviado el proveedor. En este caso, si ustedes observan, hay como un doble control, digamos, el área de tesorería está controlando que esa orden de pago se haya hecho de manera correcta y que coincida quizás con los números de comprobante, que coincida con los números de punto de venta, que coincidan los periodos, las fechas de vencimiento, ¿sí? Este pequeño formulario, que es la orden de pago, coincida con el comprobante del proveedor. Si todo esto sale bien, que a veces no sale, y eso es algo de lo que vamos a estar charlando seguido a este slide, lo que sucede es que al momento del vencimiento del pago, tesorería o el área de realizarlo lo emite. ¿Sí? Emite el pago hacia el proveedor, y el proveedor, por supuesto, que está contento, digamos, por la recepción del dinero, la recepción del pago, y vuelve a nacer, digamos, esto es un proceso que nunca se termina, ¿no? O sea, así como el proveedor emite una factura, emite dos, emite tres, diferentes y múltiples proveedores emiten diferentes facturas por diferentes mercaderías, y, digamos, se empieza de alguna manera a complejizar el proceso de control, el proceso de verificación o el proceso propio del correo electrónico y su posterior confección, digamos, de esta orden de compra. Introducido el tema, lo que me gustaría hacer a mí es contestar estas tres preguntas a modo de conclusión o a modo de reflexión, contestar estas tres preguntas asociadas a el circuito de pagos anteriormente expuesto. La primera es cómo influyen las nuevas tecnologías en los comprobantes digitales. Por supuesto que yo, digamos, haciendo una encuesta rápida, estimo que nadie va a estar, digamos, inconforme o alguien que no esté conforme, digamos, de que los comprobantes ahora, en vez de ser papel, que sean de manera digital, ¿no? Pero también hay toda una rama, digamos, preocupada por la adulteración de los mismos, ¿sí? O sea, existen obviamente procesos de control que lo que hacen es poder de alguna manera analizarlos y decir si esos comprobantes digitales son o no son apócrifos, ¿sí? Pero una cosa es verlos en papel, entender, digamos, que ese comprobante puede llegar a tener algunos signos de ser adulterado, y otra cosa es ver un texto plano, ¿no? en una pequeña pantalla y
digamos, no tener las herramientas suficientes como para saber si ese comprobante digital es apócrifo o no es apócrifo. ¿Sí? O sea, si ustedes miran uno de esos comprobantes, es de sencilla adulteración por ser un simple archivo digital, la cual con un poquito de creatividad puede llegar a ser adulterado. Esto, digamos, ser adulterado puede traducirse en que si no se hace el proceso de control correspondiente, el mismo puede que, digamos, que el proveedor de alguna manera que el proveedor envíe un comprobante por X cantidad de dinero que coincida con el presupuesto, pero que él, entre la emisión de ese comprobante y el posterior envío a través del correo electrónico, haya podido adulterarlo, ¿sí? O sea, me imagino quizás una factura de 10.000 pesos que la persona haya emitido por 1.000 y luego a través de algún mecanismo digital haya podido correr o agregar o correr la coma y de esa manera adulterar el mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces la tecnología nos puede ayudar en un montón de cosas, pero a su vez hay que tener los recaudos necesarios para poder tener los mecanismos de control suficientes, generar los mecanismos de control suficientes, generar los procesos de control suficientes para poder evitar cualquier mal momento que puede llegar a pasar el ente, ¿sí? Por supuesto que esto, digamos, es a veces ajeno a la compañía, ¿sí? O sea, es completamente ajeno al ente, ¿sí? O sea, no en ningún momento uno podría pensar que hay una especie de asociatividad entre el ente y el emisor del comprobante, sino que hay una malicia por una de las partes y sin los recaudos necesarios, el ente puede verse realmente en problemas. Con lo cual, digamos, ¿cómo influye las nuevas tecnologías en los comprobantes digitales? Para mí, la influye de manera positiva, siempre y cuando existan los procesos de control suficientes para poder, digamos, de alguna manera hacer las validaciones correspondientes y que estos comprobantes realmente sean los que dicen ser, ¿sí? Porque nuevamente vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, es un texto plano que muchas veces con un poco de creatividad puede verse adulterado. Ahora, las otras dos son las que más me quiero detener, ¿sí? La primera es cómo influye la pandemia en el proceso de control de los actores, ¿sí? Esto sí ya tiene que ver con digamos, es propio del ente. Hoy por hoy no hay compañía, o por lo menos no hay sector administrativo que esté trabajando en planta, ¿sí? O sea, me atrevería a decir que el 90% del sector administrativo aquí en Argentina está trabajando en teletrabajo, en home office. Y acá hay que entender, digamos, acá es donde nace esta interdisciplinariedad de la contabilidad con otras ciencias sociales, ¿sí? Hay que entender cómo es atravesado el actor, cómo es atravesado la persona que tiene que hacer el proceso de control de un comprobante por la pandemia, ¿sí? Acá se puede estudiar que esa persona muchas veces quizás no tenga los elementos de trabajo necesarios para poder hacer, digamos, la jornada de manera tradicional, ¿no? Porque al estar en un momento de pandemia, esa computadora también tiene que ser prestada a los hijos, o esa computadora tiene que ser prestada al marido, ¿sí? Que también tiene que hacer su labor diaria,
o capaz que cada uno tiene su computadora y esa computadora fue provista por el ente, pero se la dedican a sus hijos para que ellos puedan estudiar, digamos. Hay toda una serie de complejidades personales propias del actor que hoy por hoy se ven traducidas quizás a una desmejora del trabajo, digamos, un perjuicio del trabajo y en consecuencia un perjuicio en los procesos de control, ¿sí? Porque de alguna manera no pueden estar enfocados al 100% digamos, en su oficina, con sus compañeros, con sus computadoras, con su momento, sin estar atravesados quizás por relaciones, digamos, dentro del hogar. Y la segunda pregunta que me gustaría dejar para la reflexión es si existen demoras notables en el proceso de pagos por situaciones ajenas al ente. Esto, por supuesto, que está vinculado con la segunda pregunta, ¿sí? Muchas veces, por un tema no sé si de desmotivación, pero por un tema de ya alargue, digamos, de la pandemia o alargue de esta modalidad de trabajo, el empleado se termina viendo perjudicado anímicamente y da a algún tipo de error, ¿sí?, en el proceso. Permítanme volver hacia atrás y entender de que este proceso es un proceso por etapas, ¿no? Entonces, ese proceso por etapas, si en alguna de esas etapas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, si en alguna de esas etapas existe algún tipo de error, el proceso no avanza, el proceso vuelve hacia el paso anterior, ¿sí? O sea, si algo está bien hecho, avanza. Por ejemplo, del paso 3 al paso 4. Si en el paso 4 hay algún inconveniente, ¿no?, que es esa emisión de la orden de pago y el envío de tesorería por algún motivo hizo que no coincidieran los datos, o sea, no coinciden los datos de la orden de compra con los datos del presupuesto o con los datos de la factura, vuelve hacia el paso anterior. Y entendiendo que el actor hoy por hoy está atravesado por situaciones emocionales fuertes, ¿no?, este contexto de pandemia o este contexto de teletrabajo, ¿sí?, de home office, puede llegar a potenciar estos errores que, estando en un área más controlada, como puede llegar a ser una oficina, con su jefe presente, en una oficina con su compañero, ¿sí?, con los elementos de trabajo, sin las distracciones propias de un hogar, puede que sin nada de eso no haya errores, ¿sí? Pero hoy por hoy, como estamos siendo atravesados, me atrevería a contestar que es muy probable que la cantidad de errores cometidos haya sido superior a una etapa de pospandemia, de prepandemia, perdón. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿O qué implicancias puede llegar a tener esto? Que el principal interesado, uno de los principales interesados, como dijimos, que es el acreedor, por situaciones que son ajenas a él, ajenas al ente también, porque son propias del empleado, bueno, se vea perjudicado en este circuito de pagos, ¿sí? Así que hasta aquí la exposición. Bueno, me queda más que agradecer tanto a la cátedra como al SECONTA por este espacio y ante cualquier duda o ante cualquier consulta van a estar ahí recibiendo los datos, ¿sí? Así que muchas gracias y hasta luego. Bienvenida a esta charla sobre recursos de acceso abierto en investigación contable
que hemos preparado para ustedes conjuntamente con la doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Luisa Fronti de García, profesora emérita de nuestra casa, y quien les habla, la contadora Elsa Beatriz Suárez Kimura, titular de la cátedra en la que estamos desarrollando esta actividad. ¿De qué queremos hablarles hoy? De la investigación en la facultad y de cómo esto puede ser de interés para ustedes desde los inicios de la carrera. En la facultad hay 3 institutos. Uno de ellos, el Instituto de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, es en el que se desarrolla sus actividades el Centro de Modelos Contables, del cual soy subdirectora. Este es el esquema de cómo estamos organizados dentro del instituto, pero quiero manifestarles que dado que esta asignatura de teoría contable se imparte en todas las carreras de la facultad, existen dentro de la institución centros de investigación en los que pueden insertarse según sus preferencias particulares. La página de investigación que pueden encontrar dentro de la Facultad de Ciencias Económicas tiene para ustedes oportunidades. Esta es la estructura y sobre qué ideas queremos trabajar en el día de hoy. ¿Cómo ser estudiante y ciudadano activo? Siendo tan jóvenes, parece una pregunta desafiante, pero los insto a que juntos construyamos una idea acerca del particular. ¿Cómo planificar el desempeño en la universidad? Este es el mejor momento. Estamos al inicio de una carrera de obstáculos que van a superar hasta llegar al título. Pensemos la mejor manera de transitarlo. Para ese fin, ¿qué me brinda la institución y qué le puede brindar al estudiante durante su paso por la universidad? Y hay un elemento fundamental en los que se basa nuestro estatuto universitario, que son la convergencia de la docencia, la investigación y la extensión. Los invito a que veamos algunas de las posibilidades que como alumnos tienen para participar en el área de investigación. ¿Cómo vincularnos con los ejes que planteamos siendo un estudiante? Es la mejor oportunidad desde mi punto de vista. Van a poder ver que tienen acceso a fuentes documentales contenidas en la biblioteca de nuestra facultad, que tiene un alcance mundial y que es visitado con fines muy remotos como China. Pueden acceder a resultados de proyectos de investigación, las tesis de maestría y tesis de doctorado y postdoctorado. Pueden ustedes mismos tener una participación activa en los proyectos de investigación que se desarrollan en la facultad y ver reflejada su actividad en esas fuentes de difusión de resultados de investigación. Y pueden vincularse con estudiantes del país y de otras partes del mundo. Sinceramente, consideramos que estas son oportunidades que no deben desaprovechar y no queremos que se enteren cuando hayan transcurrido demasiados años a mediados de la carrera. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, ingresen a la página de la facultad. Allí van a encontrar la biblioteca digital y el amplio espectro de recursos disponibles, revistas internacionales, proyectos de investigación, tesis de maestría, tesis de posgrado y doctorado. Un mundo inacabable del tema de la carrera en la que ustedes han elegido participar. En el área específica de investigación, me interesaba comentarles
que hay una gran oportunidad para nuestros alumnos, y son las becas. En la primera parte de esta diapositiva, ustedes pueden ver que hay becas de investigación ProPai, que es un programa de pasantías para la investigación dirigido a estudiantes de nuestra casa que se vinculan con proyectos acreditados ya sea por la universidad o por la facultad. También tenemos las becas UBACIT, que son las vinculadas con la política científica y tecnológica de la universidad. Las becas SIN, que es una beca a nivel nacional en la que nuestros alumnos participan. Y aquí lo que pueden consultar son las personas que obtuvieron esas becas durante los años previos al actual. Los procesos en general son anuales, las convocatorias, y es importante que ustedes visiten la página, se hagan amigos del área de investigación y puedan ver qué alternativas tienen trabajando con sus docentes. Los resultados de la investigación no pueden quedar sin ser transferidos. Si esto fuese así, la investigación habría fracasado. Así que una de los canales en los que volcamos esos resultados son las revistas de la facultad. Este acceso también está a partir de la página de investigación. En particular, las responsables de la presentación del día de hoy somos la doctora Luisa Pronti de García y quienes habla, Elsa Beatriz Suárez Kimura. Nosotras dirigimos la revista Contabilidad y Auditoría, que es una revista que está incluida en el núcleo básico de revistas científicas de nuestro país, lo cual es un logro muy importante y requiere una tarea continua, y en ella colaboran no solo docentes e investigadores, sino también alumnos en todo lo que es la gestión y producción de cada número de la revista, que tiene una tirada semestral. Originalmente, la revista fue creada en 1995 y solo existía el formato impreso. Con posterioridad se gestionaron los respectivos registros para poder enviarlos por correo electrónico, y en el día de hoy están incluidas en numerosas fuentes de acceso a nivel internacional, entre las que destacamos Latindex 2.0, que tiene todas revistas de acceso a Internet, y Rediv, que es la red iberoamericana de bibliotecas virtuales. A la derecha les coloqué el acceso a las revistas de la facultad para que puedan observar el entorno de otras revistas que quizás aborden temas más específicos de las carreras distintas de la de contador público que ustedes pueden estar cursando. La licenciatura en Economía, la licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones, los actuarios y los licenciados en Administración. ¿Qué queremos concluir o cuál era nuestro mensaje para el día de hoy? Que nuestra idea es alentarlos a que tengan una participación activa en la facultad, en que sean ciudadanos que ejercen sus derechos y también que contraen algunas obligaciones para devolverle a la universidad pública todo lo que ella les brinda. ¿Cuándo se planifica una carrera? En el inicio. Establezcan fuertes lazos con sus compañeros y con sus docentes. Cuando hace más de 30 años un docente me propuso como alumna que avisorara
un horizonte de planeamiento de 25 años nos pareció un desafío inalcanzable. En ese momento tomé como referencia el currículum de alguna persona que había logrado aquellos estándares a los que yo quería llegar. Y entonces me planteé, yo tenía 25 años, que a los 50 quería tener un desarrollo académico, poder participar de la carrera docente, realizar exposiciones a nivel nacional e internacional. Claro, algunas cosas llegaron antes de lo previsto y otras demoraron un poco más. Pero pienso en aquella joven que se planteaba los objetivos y contrastándolos con el día de hoy, puedo ver que son posibles de lograr. Entonces, lo que me interesa transmitirles hoy es que se atrevan a soñar. Nosotras con la doctora Luisa Fronti de García, cada día trabajamos en pos de que los alumnos de las distintas carreras logren sus objetivos y sean conscientes de la responsabilidad que los alcanza. Disfrútenlo como alumnos, porque eso les va a permitir involucrarse en el logro de una verdadera formación integral, con un compromiso ético y social. La juventud es su mayor valor y nosotros queremos que así lo sepan. Les agradecemos haber participado con nosotros de esta actividad. Hasta siempre.